Hola, estamos nuevamente aquí conversando, como lo hemos hecho cada lunes, sobre los temas más relevantes que deben de estar hoy día en la nueva Constitución, temas que son fundamentales para lo que nosotros queremos, que es un cambio efectivo de una sociedad que nos represente a todos y a todas y a todes en igualdad de condiciones, sin exclusiones, sin discriminación y por lo tanto, hemos ido abordando temas tan importantes como el trabajo, por ejemplo, en un momento, la importancia de la seguridad social en lo que respecta al sistema que se tiene hoy día de pensiones, principalmente que hemos ido abordando, el tema de salud, uno de los derechos también sociales fundamentales que deben de ser realmente considerados como bien común pero con responsabilidad colectiva. Y por lo tanto, en este transitar de conversaciones, también tuvimos el anterior diálogo respecto al feminismo, cómo esta constitución debe de tener un eje transversal desde la perspectiva feminista y de cómo vamos construyendo una democracia paritaria inclusiva y cómo se va distribuyendo el poder en las distintas formas de cómo nos relacionamos y de la vida que llevamos cada uno y cada una y cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy día tenemos a grandes invitados y también grandes invitados, invitades, en el sentido de que hemos estado compartiendo en un espacio súper importante para nosotros, como es la Asamblea Popular Constituyente, en que ahí nos dimos la oportunidad de reflexionar, de repensar y de decir de cuáles eran los principales cambios que nosotros necesitamos en términos de transformaciones en nuestro país. Y por lo tanto tenemos a nuestros compañeros y compañeros de Valdiversa, que están aquí presentes, Felipe Pino, Ketty y también Reiden, que van a estar compartiendo sus reflexiones en torno a este proceso, pero también desde la coyuntura política y también desde la coyuntura de la pandemia, de esta crisis sanitaria que tenemos hoy día. Así que primero que todo, voy a partir con Felipe, compañero de la lista Pro Dignidad, y que representa a la comunidad de Valdiversa y que tiene obviamente varios desafíos como tal, como organización, pero quisiera preguntarte, Felipe, ¿cómo surge esta candidatura? ¿Cuáles tú crees que son los principales desafíos que se pueden presentar y dificultades, cómo abordarlas y cuáles son como las proyecciones, esperanzas respecto a este proceso? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Aurora. Nosotros dos ya nos conocemos hace tiempo por todo el proceso constituyente, desde la Asamblea Popular Constituyente, como tú bien has dicho, y fue desde esta que nos llegó la invitación a Valdiversa para participar primero por la campaña de la prueba, y ahí estuvimos, obviamente. Bueno, Valdiversa venía ya haciendo críticas a la actual Constitución desde el movimiento por la Asamblea Constituyente del año 2016, en la cual en ese momento yo era presidente de Valdiversa y también era participante de este movimiento acá en Valdivia. Y porque las personas de la diversidad sexual y de género y Valdiversa y las demás organizaciones también de diversidad sexual y de género a nivel nacional, encontrábamos siempre dificultades cuando presentamos recursos de protección o ciertas denuncias por discriminación eh, en la actual Constitución. Sabemos que todos los derechos que podamos reclamar en cualquier momento de nuestras vidas va a tener que depender de la Constitución actual que tenemos y aparte los tratados nacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, en Chile específicamente ha primado mucho la interpretación solo desde la Constitución, que tiene un listado reducido de derechos en general reconocidos a los habitantes del país, tanto nacionales como no nacionales, y entre ellos tenemos, por ejemplo, la libertad de mercado y la libertad de conciencia y religiosa,
que han primado muchas veces por sobre los derechos de las personas LGBT y AQ+, es decir, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersex, asexuales. De a poco iremos contando con los chicos y chicas que me acompañan un poco qué compone toda esta comunidad de personas. Y al contrario, la Constitución no protege, por ejemplo, a todas las personas que habitamos el territorio nacional de ser discriminados. Hay un instrumento del derecho internacional que son los principios de Yogyakarta del año 2013, eso es más o menos reciente, en el que por primera vez los organismos internacionales de derechos humanos y los grandes especialistas se reúnen para dar un marco general respecto a los derechos de las personas LGBT y AQ+ a nivel internacional. Y crean ahí los principios de Yogyakarta, que son para guiar a los países en el reconocimiento de los derechos de la comunidad que nosotras y nosotros y nosotras representamos. Y básicamente es decir que los derechos de las personas LGBT y AQ+ son derechos humanos, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en el derecho a no ser discriminado o discriminada, tanto en cuyo preámbulo como en el desarrollo de los derechos de la Declaración Internacional de Derechos Humanos están, dicen que las personas disfrutarán de todos los derechos consignados en esta declaración sin distinción de, y se da un listado de posibles o frecuentes categorías de discriminación. Y entre ellas encontramos la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, nuestra constitución actual no hace eso, y al contrario solo tenemos en Chile la herramienta de la ley antidiscriminación, que quizás la primera versión de la ley antidiscriminación era bastante buena, pero en la discusión en el Congreso, en ese entonces era oposición, la derecha, colocó ciertas indicaciones que rebajaron mucho las capacidades de la ley antidiscriminación. Y eso hace que hoy en día, por ejemplo, tengamos, si llevamos cerca de 300 denuncias por discriminación en Chile, pero de ellas menos del 10% han tenido resolución en favor de las personas que presentan la denuncia, porque el proceso es lento, porque tiene una dificultad para presentar pruebas y porque la discriminación, que es la privación de un derecho en términos simples en general, que no me dejen acceder a un lugar, que alguien no lo dejen acceder a un colegio porque es trans, porque es lesbiana, porque es gay, que lo echen de un colegio quizás por alguna de estas características, o en el trabajo que haya acoso, que no pase, por ejemplo, un concurso de trabajo, etcétera, etcétera. No quedó también protegidos porque esta misma ley antidiscriminación dice que no se considerará discriminación ninguna acción basada en los derechos constitucionales de esta constitución actual. Por ejemplo, la libertad de conciencia o la libertad de enseñanza. Por lo tanto, los colegios hoy en día pueden decir, estos niños no serán aceptados, o no puedo aceptar a este niño porque es trans, o a esta niña porque es trans, o a este niño o niña porque se sabe que es homosexual, bisexual, etc., porque los valores de nuestro colegio no lo permiten. Vale decir, prima la libertad de conciencia por sobre el derecho a la educación de una persona. Esas fueron las cosas que nos motivaron siempre a criticar la Constitución. Cuando nos invitaron a participar de la Asamblea Popular Constituyente, pensamos hacerlo como por aportar ideas, por aportar al programa. Y cuando se nos dio la oportunidad de presentar candidaturas, lo reflexionamos y dijimos, intentémoslo. No es algo que llevemos preparando mucho tiempo, ni nada, la verdad. Quizá ideológicamente yo sí, pero no como organización. Y ahí presentamos dos candidaturas, una de ellas era Ketty, que está aquí presente también, y yo, y así fue como la asamblea de la Asamblea Popular estimó al parecer buenas mis intervenciones y las contribuciones que hacíamos desde Valdiversa, nos dieron la oportunidad y salí yo escogido como candidato junto a ti también. Gracias, Felipe. Sí, efectivamente todo un proceso democrático en que las distintas organizaciones efectivamente hicimos ese ejercicio y que da cuenta hoy día que tenemos una lista desde los movimientos sociales, pero también personas que hemos estado participando activamente en distintos procesos desde sus organizaciones, en este caso de ustedes como Valdiversa, que tienen un proyecto político, que han tenido una trayectoria también en términos de lo que es la defensa activa frente a distintas situaciones que se han presentado obviamente en lo cotidiano o de las distintas personas que integran también la comunidad.
Creo que eso ha sido como bien importante y cabe aquí en este momento relevarlo. Me gustaría preguntarle a Ketty, y bueno, quien además quiera contribuir a responder a ello, respecto a esta situación que estamos viviendo hoy día como crisis sanitaria, la situación que ha llevado a muchas familias a tener condiciones de salud bastante precarias, pero también la situación económica, social, en términos de lo que ha sido la posibilidad o no posibilidad al acceso a ciertos servicios que son fundamentales en términos de salud, educación, vivienda, por ejemplo. Y desde las organizaciones también ha habido como ciertas dinámicas que no necesariamente han sido las mismas en un periodo totalmente distinto en este contexto de pandemia. Y por lo tanto, es importante saber cómo han vivido ustedes como organización, tanto orgánicamente, sino que también desde los desafíos o proyectos políticos a los que se han visto enfrentados actualmente. Y obviamente pensando que ustedes no solo se representan como comunidad, sino que a un conjunto también de personas que, así como decía Felipe, también se ven expuestos a otros tipos de problemáticas. Bueno, la pandemia ha sido difícil para toda la población, eso es innegable, y a nosotros nos ha tenido una lista bastante especial. Por un lado, nuestro activismo desde Valdiversa tiende a ser muy en terreno, no solo de las intervenciones públicas que uno hace en la plaza, con stands o con banderas, sino que derechamente yendo a hacer talleres, yendo a hacer acompañamientos, acompañando a hacer denuncias, ese tipo de acciones. Nosotros, y yo personalmente, me han leseado porque yo les enseño a la gente a manipular condones y a cortarlos para hacer barreras de látex y quitar un poco este recelo. Y esto ha variado, ha cambiado bastante para nosotros, en que disminuyó mucho el trabajo que andábamos haciendo, por ejemplo, de educación sexual. Se nos piden menos capacitaciones, porque incluso los mismos niños y adolescentes de los colegios están saturados con el Zoom, con las clases. Y por otro lado, ha habido este problema de que buena parte de la población que estaba viviendo relativamente libre en espacios como la universidad o el círculo de amigos, tuvieron que volver al closet, sea porque son gays, porque son trans o el problema, por la situación que sea, porque la familia con la que tienen que vivir en el momento no los aceptan. Muchas personas salen del closet en la universidad porque es la primera vez que están viviendo lejos de casa, donde no están viviendo la violencia que muchas veces se enfrentan desde la propia comunidad, desde su propia familia. Y esto ha sido bastante pesado psicológicamente para estas personas. También nosotros hacemos sesiones de acompañamiento con psicólogos para chiques que están viendo el tema de transición. Y antes hacían las sesiones en persona y ahora algunos han tenido que hacer sesiones escribiéndose por WhatsApp porque no tienen un espacio seguro donde puedan hablar y expresarse sin que alguien los pueda escuchar y pueda agredirlos por su identidad de género o por su orientación sexual. Así que hemos pasado bastante a lo digital. Los talleres hemos estado haciendo por Zoom. En Instagram cada tanto nos piden ayuda de cómo presentar una denuncia para que efectivamente se aplique ley Zamudio en caso de ser agredido. Y hicimos un encuentro en la app de Hotel Jabo para distender un poco, porque buena parte de lo que hace la comunidad LGBT es esta nueva familia que uno se arma cuando entra a la comunidad y que te permite tener personas que están viviendo lo mismo que tú. Y eso lo estamos tratando de replicar por lo digital, aunque tiende a ser más difícil. Todos estamos agotados de estar mirando la pantalla todo el día
y no está ese contacto piel a piel que uno tiene cuando está cara a cara. Por otro lado, lo que nos ha salido bastante exitoso ha sido la entrega de condones para pene y para vulva, además de lubricantes, a personas en la ciudad. Esto ha sido por amor al arte, en personas que tienen condiciones de salud aptas, que no están en grupos de riesgo, y se publica en redes sociales que tenemos estos condones y estos lubricantes gratuitos, y coordinar para hacer entregas en bicicleta, o una vez creo que incluso fueron a la feria un día y ofreciendo a los que estaban pasando por la calle, por la feria, y tratando de imprimir información sobre cómo usar adecuadamente los condones tanto para pene como los de vulva, que son los que se tienden a desconocer un poco, y supliendo lo más que podemos, porque Valdiversa, más allá de la discusión política que damos, también somos una organización un poco parche para las debilidades que se ve en la sociedad y los que no está prestando el Estado. Si el Estado no te está entregando educación sexual inclusiva, allá vamos. Si tú no sabes qué derechos tienes como miembro de la comunidad LGBT cuando te vas a atender a un hospital, ahí nosotros estamos apoyando. Personas que necesitan hacerse el test de VIH, que no tienen idea de cómo hacerlo, a pesar de que supuestamente es información pública, ahí vamos nosotros a entregar la información y cómo lo puedes conseguir. ¿Qué derechos tienes al anonimato? ¿Qué derecho tienes de que se use tu nombre social? Toda esa información nosotros lo vamos ayudando. Pero definitivamente nos cuesta un poco el tema del coronavirus. No ha sido fácil, y es parte de por qué también somos menos personas trabajando. Nosotros en los eventos públicos acostumbrábamos a aumentar activistas, y entre que ya no estamos obteniendo personas nuevas por esos medios y que algunos son de otras ciudades, somos menos el grupo que estamos trabajando, pero igual le estamos dando con todo. Sí, gracias, Ketty. En realidad tú has dicho un elemento súper importante, que ustedes están haciendo lo que el Estado no está garantizando, en definitiva. Que esas son las grandes debilidades y falencias que se ven enfrentados mayoritariamente quienes no tienen el acceso, eh, digamos, de manera oportuna a lo que es una asesoría, una orientación, una atención de salud particularmente. Se han hecho, yo diría, hay algunos avances, pero han sido limitados en términos de lo que es la comunidad LGTB y más. Entonces creo que hace poco también el Colegio Matronas, por ejemplo, ha hecho convenios para todo lo que es la atención y que se vaya incorporando efectivamente los derechos sexuales y reproductivos, pero desde políticas públicas reales. A lo que hablamos son este tema tan importante que cuando existe la necesidad de que la inclusión o la igualdad no solo sea una retórica, no solo esté conceptualizada, sino que efectivamente se materialice. Y esas son las condiciones por las cuales tú de alguna manera nos estás dando a conocer de cuáles son las principales dificultades que se enfrentan en una situación en que el Estado no ha sido garante, en que las políticas públicas son totalmente débiles e insuficientes, y que lamentablemente esto provoca, ¿no es cierto?, en vez de mejorar la situación, es todo lo contrario, ¿verdad? Hay mayor discriminación, hay mayor vulneración de derechos, en fin. Y, y esta pregunta en realidad la puede contestar cualquiera de ustedes porque son parte de la comunidad. Tiene que ver con esto de cómo organización ven este proceso constituyente, y que sería importante que nosotros podamos conocer
cuál es su impresión al respecto y si han hecho algún análisis, obviamente, al interior de la organización. Felipe ya nos contaba desde el punto de vista que ya venían desde mucho antes del 2016, pero en definitiva, así como desde sus distintas posiciones, cómo ha sido y cómo ven este proceso constituyente. No sé si Reiden, Reiden, queremos. Felipe. Dale, dale. Tu micrófono, Reiden. Sí. Em, Un sí, es proceso que totalmente nuevo que vamos a tener. sí es, o sea, personalmente, como apenas cumplí la mayoría de edad, igual es un proceso nuevo, del cual nunca había participado antes de algo parecido. Y igual considero que hay muchas cosas que se echan en falta en o sea, en la actual constitución y en las actuales leyes, para proteger a las personas de nuestra comunidad. Em, También, o sea, estamos como cada persona es un ser integral, cada persona de la comunidad LGBTIQ+, es una persona trabajadora, es una persona usuaria de salud, un paciente. em, Cada persona en algún futuro se va a pensionar. Cada persona tiene un derecho debería tener un derecho a la vivienda, derecho de acceso al agua, y, y esas son cosas que no solamente personas de nuestra comunidad necesitan, sino que toda la población necesita, que sea un derecho garantizado. Em, pero hablando más de nuestra comunidad, em, protección a ante la discriminación, protocolos que prevengan que estas cosas, para que estas cosas no ocurran, para que no nos sigan matando, para que dejemos de estar violentados en cada ambiente en el que nos encontramos, y para las personas trans, como es mi caso, derecho a la salud integral, porque hay tratamientos que son muy costosos, em, que no casi nadie puede acceder a ellos. Hay que ahorrar un montón para poder eh, iniciar un tratamiento, eh, que el tratamiento que cada uno requiere es muy caro. Y acá en Chile igual como que casi toda la salud se paga, entonces igual es una desigualdad bien grande, porque se supone que cada persona debería poder acceder a esas cosas y que no sea un privilegio para unos pocos tampoco. Em, También educación sexual integral, a la que no muchos pueden acceder, y si acceden a ella es por cuenta propia o por organizaciones como Valdiversa, eh, y otras organizaciones también que apoyan a la comunidad a lo largo de Chile. Eh, no sé qué más quieren agregar mis compañeros. Yo agregaría que cuando empezó el proceso constituyente, bueno, todo esto se remonta, yo creo, al estallido social. Y muchas de las personas que se manifestaban en Valdivia deben recordar la bandera de la diversidad y la bandera trans varias veces, dando vueltas en las marchas. En ese entonces yo tenía más o menos pausada mi activismo en mi momento. Las chicas que estaban en ese momento principalmente eran mayoritariamente mujeres en ese momento en Valdiversa, y las vi siempre. Y ahí entré en contacto nuevamente con la organización a partir de eso. Y, y recuerdo en los grupos que teníamos de conversación que fuimos un poco escépticos y escépticas quizás en el primer momento, por la manera como se gestaba el proceso constituyente, sin la ciudadanía y
pidiendo a cambio, sobre todo desde el gobierno y la derecha, pidiendo a cambio que se aprobaran las leyes que llamamos antibarricadas en ese momento, que finalmente fueron aprobadas. Entonces, fuimos muy escépticos y escépticas en Valdiversa, y recuerdo que el interés nos volvió, o sea, aumentó mucho, cuando se agregaron la paridad y la participación de independientes en marzo del año pasado. Y coincide con un momento en que recuerdo que, bueno, ya venía el plebiscito ya planificado, y un poco antes del plebiscito de octubre del año, de abril, perdón, Valdiversa subió una ilustración que dice, sí, pues, apruebo. Y ese fue el momento en que dijimos, sí, queremos ser parte de este proceso, lo empezamos a conversar entre nosotros y nosotras, hacíamos publicaciones periódicas, digamos el tema, que es lo que podíamos hacer en pandemia. Entonces nos pusimos ahí, y de ahí siempre lo hemos visto con un poco de crítica, la verdad, pero a la vez con como ciertas dificultades. Yo creo que, como toda la parte de, quizás de los independientes y movimientos sociales, le tenemos un poco de miedo a los 2 tercios, quizás, es algo que creo que vale decir como candidato en este caso, ¿ah? Que puede bloquear muchas de las iniciativas de transformación social del Chile que la mayoría queremos. Em, pero Valdiversa ha optado por dar la lucha, porque creemos que es la oportunidad que tenemos después de mucho tiempo de tener una nueva constitución. Es un proceso que quizás no se va a repetir en 50 años más, y que en consecuencia va a determinar la política de los próximos 50 años, en la cual nosotros queremos proponer la igualdad de todas las personas, sobre todo sin distinción por identidad de género o orientación sexual. Y bueno, nosotros como organización, una de las cosas que hablamos es que tenemos más que claro que una nueva constitución no es la solución mágica a todos los problemas. Sin embargo, cambiar la constitución nos daría el pie para que podamos hacer ya más normas por debajo que favorezcan a la comunidad LGBT. Hemos visto en movimientos feministas, en movimiento LGBT, por las aguas, por educación, que hemos logrado algunas veces sacar proyectos de ley que van por las luchas sociales, que van logrando nuestros objetivos de fin al lucro y similares, pero que llega al Tribunal Constitucional y nos dice, la Constitución no lo permite. Entonces nosotros los que nos interesa, a pesar de todo, es cambiar esas partes para poder hacer los cambios que queremos. Y parte de por qué nos interesa como organización y como comunidad LGBT el participar en el proceso es que hemos visto qué es lo que pasa cuando no estamos. Si hay algo que une a la izquierda y a la derecha, es que a veces no se dan ni cuenta cuando salen con la misoginia, con la homofobia o transfobia. Incluso los mismos gritos y carteles en las marchas, en que el peor insulto para carabineros es que es Paco maricón, y hula hula, los pacos tienen teta, las pacas tienen tula, y sin reevaluar como, eso es bien transfóbico tu grito, ¿cachai? Le estáis diciendo que son travestis poco menos y que por eso merecen ser tratados menos. Y lo llevamos al pensamiento ya, ¿qué pasa si nosotros no estamos atentos y pasan normas de la Constitución que permitirían crear normas homofóbicas o transfóbicas? ¿Qué pasa ahí? Porque sabemos que los conservadores están interesados en participar en este proceso. Perdió el rechazo y de inmediato varios candidatos, algunos todavía militando en UDI, RN y Partido Republicano, y otros independientes, entre comillas, que ahora quieren participar con toda la Constitución y están candidateándose para ser constituyentes. ¿Y eso qué nos significaría? Que se sigan manteniendo los mismos tipos de normativa y el espíritu de la norma que con la que se hizo la Constitución que nos rige actualmente. O sea, Jaime Guzmán era prima, pero tenía harta homofobia internalizada. O sea, ¿para qué andamos con cosas? Entonces, nosotros no podemos ver el movimiento sin nosotros,
porque nosotros somos parte de la sociedad en este territorio, en este país, y a nosotros nos afectan todas las temáticas sociales que afectan al resto de la población. Como decía Reiden, la vivienda, la salud, la educación, el agua, todo nos afecta. Parte de la población LGBT no tiene educación ni siquiera del cuarto medio, o trabaja en situaciones informales o incluso trabajo sexual, en que no cotizan, no tienen seguridad social, y por ende, cuando sea el tiempo de jubilarse, van a tener una jubilación mísera. Viven bajo la línea de la pobreza, se les niega arriendo, se les niega derecho a la educación, el acceso. Entonces, son todas luchas que afectan a los demás, pero que a nosotros nos afectan de manera distinta. Así que no podemos quedar fuera. Eso. Gracias, Ketty. Y tú has ido como abordando varios elementos que son importantes en términos de las demandas que ustedes han propuesto para esta nueva constitución. Uno, que son los principios fundamentales, como son la igualdad, ¿verdad? La igualdad sustantiva, la no discriminación, y que se han hecho algunos avances, pero que es necesario que esto tenga un rango constitucional como corresponda y que después, como en otra, de aquí para adelante, como tú bien dijiste, que la constitución no lo soluciona todo, sino que nos da sienta las bases y desde ahí se pueden generar los distintos cuerpos normativos, legales y obviamente lo que a nosotros nos interesa, políticas públicas que efectivamente mejoren las condiciones de vida de todos y de todes y de todas. Y en ese aspecto, ¿habrían otras demandas que ustedes consideran importantes que como movimiento Valdiversa deben de estar incluidas en la nueva constitución? Aparte de lo que mis compañeros y Sí, compañeras ya mencionaron, el derecho universal a la salud, el derecho también universal e igualitario a la educación, que es una educación sin discriminación, que, en general, que todos los derechos que se puedan reconocer en nuestra nueva constitución, que deben ajustarse al marco internacional, deben contener el principio de no discriminación, para que todas las personas podamos disfrutar de este derecho. Es decir, en el momento en que, eh, por ejemplo, el derecho a la identidad de género podría también estar en la constitución, porque creemos que mientras más explícitas puedan ser algunas cosas es mejor, si no la interpretación conservadora siempre se intenta imponer. Y al decir que todos tenemos los mismos derechos, ¿qué significa, por ejemplo, en cuanto a identidad de género? Yo tengo una identidad de género, Aurora también tiene una identidad de género, yo puedo decir que soy hombre y se me respeta como tal y puedo vivir como tal y tengo un reconocimiento así. Aurora puede decir que es mujer y libremente ejercer el ser mujer y que se respete su identidad en todos lados. Pero cuando una persona es trans, sobre todo menor de edad, si alguien dice soy hombre, pero tengo un sexo que se identifica con lo femenino o hembra, para ser bien biológico, me van a decir, no, tú no eres lo que dices ser, tú no eres hombre. Eh, ahí vemos la desigualdad en que las personas que se dicen cisgénero, es decir, que la identidad de género que tengo se condice con aquella que me designaron al nacer. Yo puedo ejercerla libremente, pero cuando esta identidad que yo desarrollo a veces muy temprano en mi vida o a veces un poco más adelante, mi identidad de género a veces no se condice, no es la que me pusieron en el carnet, yo no puedo ejercerla automáticamente. Entonces ahí estamos viendo que hay una parte de la población que sí puede ejercer su identidad de género y otra que no. Y esa es la importancia que vive desde el principio de no discriminación, o que la salud es un derecho universal, pero claro, las personas somos diferentes, hay ciertas diversidades, ciertas corporalidades y experiencias que nos hacen precisar algunas prestaciones un poco más complejas o específicas, que se dejan de lado cuando se piensa todo desde lo heterosexual o desde lo cisgénero. Por lo tanto, necesitamos que este derecho universal a la salud también contemple las particularidades de la población. En ese sentido, la igualdad sustantiva. Y aparte de lo que mencionaron los chicos de educación, salud, vivienda, previsión social que vive en general, eh, hemos pensado también en el libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que
se inauguró en Chile mediante la Ley de Identidad de Género, promulgada el año pasado, y que pertenece al marco de los derechos internacionales a nivel general, que es en el cual se basó también la demanda para poder aprobar la ley de identidad de género en Chile y que las personas que son trans puedan decir, esta es mi identidad, necesito que se me reconozca, y crear un mecanismo fácil para hacer ese cambio que hoy en día se hace en registro civil, cuando se es mayor de 18 años. Entonces, Quiero agregar ese algo derecho también. me gustaría que estuviera. Antes, Sí, adelante. Sí, Reine. Dos cosas. El reconocimiento de las identidades no binarias y también la agilización de los procesos burocráticos. Cuando uno ingresa la petición por la ley de identidad de género, demora mucho el proceso en llegarte la hora, en hacerla, en que te entreguen el carnet y después hay que esperar como un año para que en todas las instituciones, bancos, escuelas, ministerios, actualicen tu identidad con la que corresponde. Entonces, durante todo ese año o incluso más, uno sigue viviendo en vulneración y en discriminación. Creo que es Sí. un resumen de nuestra parte. No, sí está. Tenía el celular apareciendo llamadas, que lo estaba apagando. Disculpen. Sí, importante, Reiden, sí, cuando se establecen políticas, lamentablemente hay un tema que tú has dicho que está presente en todo orden de cosas, que es la burocracia. En la medida de que esto efectivamente tenga un canal expedito, de que los roles estén claramente establecidos de cada una de las organizaciones gubernamentales u otras instituciones, los protocolos van a ser efectivos, pues mientras no exista esta protocolización y que el Estado otorgue todas las condiciones materiales, recursos, para que esto sea mucho más ágil. Y la burocracia entrampa muchas de las leyes que a veces, de alguna manera, hay un cierto avance, pero no necesariamente es lo que muchos de nosotros esperamos en esto. Ketty, dentro del mundo LGBTBI, de la comunidad más que del mundo, hemos visto que hay distintas vinculaciones, como en todas organizaciones. Aquí no es solamente que la comunidad, hay que pensar que en todo tipo de colectivos, organizaciones se ven enfrentados a distintas variantes ideológicas o posiciones políticas, sean estas de izquierda, de derecha. ¿Cómo ustedes abordan esto y cómo vinculan la lucha por los derechos de las diversidades sexuales de género con otras luchas de otros sectores de la política? Bueno, Tremenda pregunta. sí. Bueno, primero que nada, si bien se parte de la base que ser mujer, que ser trans, que ser gay es una identidad inherentemente revolucionaria, la lesbiandad política, todo el rollo que tiran puede ser revolucionario, pero eso no significa que todas las personas que entren dentro de estas categorías sean inherentemente revolucionarias. Entiéndase, uno puede tener algunos de los discursos de odio internalizados y considerar esta distinción entre las primas aceptables, los gays que no son locas, las trans que no se les nota, las lesbianas que siguen siendo femeninas, etcétera, versus la otredad, lo indeseable, que uno le hace el asco porque se le nota de lejos, no pasa piola. Y ahí es donde empiezan con estos discursos de
tienes que ser más discreto, tienes que esforzarte para encajar. Y ahí es donde salen personajes de derecha que, a pesar de que saben que sus aliados políticos están a favor de disminuir los derechos, los aceptan por mientras. O ponen por delante el tema económico, no quiero pagar tanto impuesto, no me gusta que los rotitos vengan a mi barrio, versus las otras opresiones que pueden vivir por su orientación sexual o su identidad de género. Ahora, Valdiversa tiende a ser más de izquierda porque en general también los movimientos de liberación en diversidad sexual y de género y en feminismo tienden a ser más de izquierda. Uno no quiere tener derecho a oprimir al otro, quiere eliminar las opresiones. Entonces ahí nosotros hacemos este juego de dar a entender que nosotros no tenemos por qué excluir a aquellos miembros que van más por el lado de la disidencia, en rebeldía, versus la diversidad que se camufla más fácilmente. En general, estamos en todas las luchas sociales, no solo Valdiversa, sino que organizaciones LGBT en el mundo. Y ahí uno hace este diálogo, esta tensión entre educar versus también parar los carros cuando ya es mucho la agresión. Hay gente que todavía considera que la única lucha válida y la principal es la lucha de clases. Y una vez que se erradique el problema de la clase trabajadora, todas las otras opresiones por género, por orientación sexual, por raza van a desaparecer. Y ahí es donde uno dice, discúlpame, pero no es tan así. Y sabes que este problema que le ocurre a la gente por ser pobre, se le suma esto otro, cuando además de pobre, eres bisexual, o eres mujer, o eres trans, etc. Y ahí uno tiene que empezar a hacer esta lucha, incluso un poco al interior de los espacios. En realidad nosotros no estamos muy interesados en que nos digan que no podemos poner temas en la palestra porque ya sí, para la siguiente reunión, para la siguiente, porque sabemos que eso no llega. Y nosotros siempre estamos abiertos a hacer capacitaciones, no solo a colegios, hogares o lugares de trabajo, sino que también en las mismas organizaciones. En la APC hemos participado así como ya vamos a echar la mirada en lo que es perspectiva de género y de diversidad sexual en los textos y cómo agregamos nuestras demandas a las luchas. Y vamos haciendo, aunque de repente uno se da estos enfrentones, pero afortunadamente buena parte de las ocasiones logramos sacar algo a favor. Y lamentablemente cuando no hay voluntad de trabajar, nosotros vemos cómo por otra vía podemos lograr nuestro objetivo. Porque si algo tiene la comunidad LGBT es que somos dura, mala hierba no muere, y siempre estamos presentes en el estallido social, en las luchas sindicales, en todos lados está la comunidad LGBT. Y si ustedes no se han dado cuenta o creen que toda su gente alrededor es cisgénero y heterosexual, cuestiónatelo, puede que no te hayas dado cuenta nomás. Gracias, Ketty. Felipe, A eso agregaría, bueno, siendo bien sintético, que efectivamente existen, como decía Katie, agrupaciones LGBTIQ+, o de diversidad sexual y de género. Yo creo que la mayoría en Chile tenemos una tendencia de izquierda y bastante de izquierda. Pero también existen agrupaciones y personas conocidas, gays, lesbianas, trans, que son de derecha, algunos más conservadores que otros, y tampoco sabemos, muchas veces somos nosotros los que hacemos activismo, los que exponemos un poco más allá de la cuenta quizás cuál es nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.
la mayoría, como decía Ketty, pasa piola. Entonces, en ese sentido, hay gays, trans, lesbianas en todos lados, intersex, bisexuales, asexuales. Pero hay una cosa, creo, que hemos aprendido con los años, que diría que nos lo encontramos tanto en las calles como en la movilización social en general. Eh, Como cuando nos conocemos y cuando se dan luchas aunadas, sobre todo como el estallido social, pero lo vimos también en el movimiento estudiantil, en las marchas del movimiento de No Más FP, recuerdo que yo iba muchas veces, en el que de a poco comenzamos a conocernos entre personas marginadas, vulneradas o discriminadas. Porque algunos lo discriminarán por ser gays y lesbianas, a otros lo discriminarán simplemente por ser personas de la tercera edad, a otras las discriminarán por ser mujeres, a otras por ser mujeres, trans y pobres, otras solamente por ser pobres. Y ahí nos fuimos conociendo con muchas otras personas en movimientos sociales que viven situaciones de vulneración, de explotación, de discriminación. No, no somos los únicos ni únicas a los que les pasa esto. Existen personas con discapacidad o con alguna condición de salud que también reciben discriminaciones parecidas a las nuestras. Y ahí creo que hicimos un gran trabajo de diálogo y de solidaridad, sobre todo, los distintos movimientos. Lo hemos percibido también yo mismo desde los otros movimientos sociales, sobre todo hablando desde la Asamblea Popular Constituyente. Hemos visto la recepción positiva de nuestras demandas, de cómo queremos que se nos trate a nivel de vocabulario y de que se acepten que nuestras demandas son demandas sociales en general, que seguimos la perspectiva de derechos humanos de la mayoría de todos los movimientos sociales en realidad. Y eso creo que nos hace bastante transversales. La solidaridad misma de los distintos movimientos sociales y lo que explicaba Reden en un momento, que no solo somos lesbianas, gays, bisexuales, trans, sino que también somos usuarios de salud, somos estudiantes en algún momento, somos pensionados, algunos ya lo son ya. Entonces, hemos aportado, yo creo, a través de la solidaridad recíproca de nosotros hacia los demás movimientos hasta nosotros, y también nosotras mismas con la transversalidad de nuestras demandas, que son generalmente hoy en día del centro a la izquierda, diría yo. Un elemento importante, ¿no? La transversalidad. Hemos hablado de algunos principios rectores en esto, que es la solidaridad, que hoy día tenemos que rescatarla de una manera importante, yo creo, en todos los espacios y obviamente en esta nueva constitución, porque debemos de ir derribando esta cultura de la individualidad, una cultura que ha estado ligada a este modelo, que es parte de este modelo neoliberal, el que te rasques con tus propias uñas. Nosotros lo decimos desde el punto de vista de Movimiento No Más FP, por ejemplo, ustedes decían del abandono que ha existido por parte del Estado, de aquellos que han dado toda su vida laboral y después tienen pensiones indignas y que lo que tienen lo gastan en remedios, en fármacos, o para sobrevivir o se endeudan para comer. Eso es una de las realidades y eso es transversal, como todas las distintas desigualdades y que se dieron con mayor profundidad durante el estallido, pero también hace bastantes años en nuestro país. Me gustaría que ustedes ahora, obviamente hemos ido recibiendo algunos saludos, las personas que se han ido conectando. No tenemos aquí visualmente cuáles son los saludos, pero agradecemos a cada una de las personas que han estado en este momento, en este espacio. Y ahora quería dejarlos a ustedes eh, con palabras finales para despedirse. Así que partimos con Raven, de ahí con Ketty y finalmente con Felipe. No estaba Micrófono, prendida el Raven. micrófono. Ya. Primeramente agradecer el espacio. Las preguntas igual fueron interesantes y creo que puede ayudar a bastante gente a que nos conozca un poco más. Recordar que existimos y resistimos y que
estamos aquí. Eso. Muchas gracias, Railen. Ketty. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, agradecer a todos los que nos han estado viendo y nos han mandado saludos. Y mi invitación más allá de participar en Valdiversa, es participar en el mundo político. Lo personal es político. Todo lo que nosotros nos quejamos de la vida diaria tiene alguna base política que uno puede cambiar y que uno puede también dar opinión. Pero para hacer eso tenemos que participar en vez de ser sujetos pasivos. Y esta pelea que estamos dando ahora no termina una vez que salgan constituyentes independientes del pueblo, ni siquiera va a terminar cuando salga, ojalá, una constitución como nosotras la imaginamos. La lucha es constante. Nosotros no debiésemos conformarnos con migajas, sino que luchar hasta que la dignidad sea algo tan natural que no nos podamos imaginar cómo era la situación antes. Eso. Yo personalmente, y siguiendo la misma línea de los chicos y chicas, igualmente, primero creo que es necesario recordar que el movimiento de la diversidad sexual y de género a nivel nacional e internacional inclusive es un movimiento por los derechos humanos de nuestra comunidad primero que todo, pero los derechos humanos le corresponden a todas las personas. Son las garantías mínimas y esenciales para una calidad de vida, para la dignidad que tanto ansiamos en Chile, para el goce de las distintas libertades. Y en realidad todas las demandas sociales de los últimos 50 años en Chile, incluyendo la democracia y la penalización de la tortura, por ejemplo, encuentran asidero en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y en las distintas declaraciones posteriores. Y es por eso que en esa misma línea es que el movimiento LGBT y Acumaso de diversidad sexual y de género es un movimiento por la igualdad, es un movimiento por los derechos humanos, es un movimiento también transversal en el sentido de que probablemente todas las personas que nos están viendo conocen a alguna persona que sea homosexual, que sea bisexual, que sea trans. Estamos muy presentes más de lo que se piensa. Yo creo que estamos en todas las familias probablemente. Y por eso quiero que la gente siempre piense en estas personas que conoce y que deje de un lado sus prejuicios y se base mejor en las personas que conocen. Y si no conocen a nadie, bueno, aquí estamos nosotras, nosotros y nosotros intentando visibilizar quiénes somos, que no somos especímenes tan raros como a veces nos hacen ver el conservadurismo, la homofobia, la transfobia y la bifobia. Nos han tratado, creo, históricamente con cualquier apelativo insultante, gratuito que no nos merecemos. Pero Valdiversa y todas las personas que somos activistas, creo que tenemos la clara convicción de derribar eso, de resignificar eso, y por eso damos una lucha que debió tan esencial. Hay cosas tan mínimas que quizás la mayor parte de la población, aquel que no sufre vulneraciones, no se las imagina, pero solo por mencionar ciertas cosas, el informe Pride de la OIT del año 2014 señala que la esperanza de vida en América Latina de las mujeres trans es de 45 años. Una investigación que hizo uno de nuestros activistas en cuanto a recursos humanos mencionaba que solo el 20% de las personas trans tienen un trabajo estable y que en general las personas de la diversidad sexual y de género tenemos más pausas laborales y nos tendemos a concentrar también en ciertas áreas donde tenemos menos riesgo de ser discriminados o discriminadas. Es decir, solo por una pequeña diferencia que nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género se hace toda una diferenciación innecesaria negativa sobre nosotras y nosotros. Y es por eso que damos una lucha muy incansable para que no exista más bullying a los niños y niñas LGBTIQ+ en los colegios, recordando que somos lamentablemente el grupo con mayores intentos de suicidio adolescente, por ejemplo. Y eso no es por una cosa innata, eso es principalmente por las situaciones de vulneración, de acoso y violencia que vivimos muchas y muchos de nosotros a diario cuando somos estudiantes, cuando somos niños o niñas, en el trabajo, en la vía pública inclusive. Hace poco conversaba con personas trans, adolescentes, y es lo que le pasa a muchas mujeres, creo yo, quizás a todas las mujeres en Chile, el hecho de no atreverse a salir solas, el hecho de no salir de noche, por ejemplo. Que yo, al menos como hombre cisgénero, he sentido muy pocas veces en mi vida. Entonces, hago un llamado siempre a la solidaridad, a entender las necesidades de otros y otras, y que esa necesidad, esa solidaridad, sea la que nos permita hacer una nueva constitución
garante de derechos y que, por sobre todo, garantice la igualdad de todas las personas. Y una cosa más, quiero recordarles que a día de hoy no ha habido justicia para los casos de Anna Cook, tampoco para Nicole Saavedra, y que hasta hace muy poco estaba una campaña activa para que se libere a las 5 compañeras que protestaron exigiendo que Fiscalía haga su trabajo respecto al crimen de Nicole Saavedra. Ser mujer en Chile ya es difícil, ser mujer pobre aún más, y ser mujer pobre, lesbiana y camiona es una combinación letal, y se invisibiliza el maltrato y el abuso de esas compañeras porque se consideran seres desechables. Las compañeras lesbianas merecen vivir en paz, merecen vivir libres de violencia, y muchas veces tienden a ser olvidadas al sufrir esta combinación que se presenta como lesbofobia. Eso, no podía quedarme sin decirlo. Gracias, Ketty. Este ha sido un momento bien especial compartir con ustedes y que viven a diario las diferentes situaciones complejas y obviamente han ido acompañando, orientando y haciendo seguimiento. Yo creo que eso es fundamental, que es para todos y todes y todas necesario reconstruir esta sociedad y que tenemos la oportunidad con esta nueva constitución de establecer cuáles van a ser las formas de relacionarnos, del respeto mutuo, de las distintas formas de vida que tenemos los habitantes de este país y que el elemento importante es que somos iguales y que somos diversos, eso también hay que somos distintos, pero en dignidad es lo que nosotros queremos todos, todas, todos y todes. Queremos seguir invitándolos a participar activamente de este proceso. La Constitución, como dijo en un momento Ketty y también Felipe y Raven, es un proceso que debemos de estar de manera activa, que es necesario que esta construcción sea legítima, y para ello es que debemos de estar de manera alerta, activas, y que este proceso sea nuestro, este proceso constituyente, este proceso soberano, efectivamente cada uno y cada una se apropie de él, se apropie. Y por lo tanto, desde esta lista, desde Felipe, que es compañero de lista, seguiremos impulsando y por lo tanto síganos en nuestras redes. En mi caso, Aurora Delgado Constituyente por el Distrito 24, y obviamente también nosotros lanzamos nuestra campaña, así que también búsquenos ahí, aparece en nuestras páginas, como también Felipe en sus redes sociales. Así que agradecida de este hermoso panel en que nos hemos reencontrado y hemos conversado sobre la vida, y es de esa vida más justa, más igualitaria y más solidaria. Así que muchas gracias, un gran abrazo fraterno y que tengamos una nueva constitución. Sí, muchas gracias a ti, Aurora, por la invitación. Gracias, Ketty y Felipe. Gracias a ti. Soy Aurora Delgado, formada como matrona en la Universidad Austral de Chile y trabajadora del área de salud pública en la región de Los Ríos hace ya más de 30 años. Durante todo este tiempo he visto de cerca las deficiencias y desigualdades de nuestro sistema de salud, razón por la cual he participado activamente de la FEMPRUS, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, en el Hospital Base de Valdivia. Mi trayectoria en la FEMPRUS ha sido larga
He trabajado como dirigente desde hace ya más de 15 años y en este tiempo he luchado por mejorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores que día a día ponen su vida en esta labor y, por supuesto, por alcanzar el derecho a una salud pública de calidad y que garantice una atención digna para todas y todos. Fue el calor del trabajo sindical, su organización, luchas y demandas que me hice parte de la coordinadora No Más AFP Valdivia, desde donde hemos gestado la organización de distintas acciones a nivel regional para cambiar el actual sistema de pensiones. Hace años, y como parte de estas luchas, nos hemos dado cuenta que por más que nos esforcemos, los cambios no serán posibles con la actual Constitución. Con esta certeza, y con el impulso que nos dio el estallido social, hemos decidido asumir el desafío de cambiarla. Desde acá me presento a ustedes como una luchadora social comprometida con la defensa de este programa del pueblo que hemos construido durante todos estos años de lucha.